como representante por Bogotá, defendiendo Bogotá. Salí a las calles cuando a Gustavo Petro lo destituyó Ordóñez con un propósito fundamental: impedir que Gustavo llegara a ser candidato a la presidencia. Estuvimos allí, Petro no se va, defendiendo un proyecto muy importante. Y Bogotá, en el marco de una convergencia actual que tenemos, con una apuesta fundamental, un acuerdo programático para que muchas de las iniciativas de esa Bogotá humana, que fueron tan importantes y que se ocultaron en tantos medios de comunicación como logros, estén nuevamente sobre la mesa nuestras propuestas. Son esos entonces los caminos que con Gustavo hemos hablado largamente, analizado largamente, y los que queríamos hoy compartir. Es el sueño y el futuro y la tarea política de la Colombia humana, que no fue solo de la Colombia humana, sino yo diría de la mitad o más de la mitad de este país, y nuestra mirada sobre Bogotá. Debe ser breve para que la rueda de prensa es básicamente que escuchar y responder las preguntas que ustedes también tengan a hacer. Creemos indudablemente que el hecho último alrededor de la curul de Ángela María no es un hecho aislado. Estamos en una cadena sistemática ya de largo aliento de persecución, de intento de destruir un proyecto que, como todos ustedes saben, quizás sin que hubiera mucha expectativa al comienzo, pues se convirtió en la alternativa de poder en Colombia. Yo prefiero no usar la palabra oposición, sino la palabra alternativa del poder. No solo somos una simple oposición, sino que lo que intentamos construir es el reemplazo del actual régimen, no simplemente gobierno tampoco. Oposición tiene que ver con un gobierno, alternativa de poder tiene que ver con un régimen. Régimen tal cual lo definía Álvaro Gómez Hurtado, un régimen de corrupción, un régimen que desde hace décadas junta la política con el crimen, lo articula. Un régimen, como lo dije en el debate sobre las objeciones a la JEP, que ha construido una manera de acumular riqueza en manos de unos pocos a partir exclusivamente del derramamiento masivo de sangre. Un régimen, por tanto, no democrático. Y tan no es democrático que una de las pruebas, la peor de todas, está en una cadena sistemática de asesinatos a más de 500 líderes sociales que o los asesina el mismo régimen o los deja asesinar. Y nuestro caso particular, políticamente perseguidos, multas, cambios de doctrinas constitucionales, intentos de embargo desde todo punto de vista, el bloqueo económico que se anunciaba en el mundo. Hay un bloqueo económico contra la Colombia humana, contra las personas que dirigen la Colombia humana, y el intento de bloqueo político, quitándole curules que la ley determina que tengamos. Curules en la lista de decentes, por ejemplo, demanda que cursa precisamente en el Consejo de Estado. Gloria Flores aquí está presente. Gloria Flores, que, digamos, en su caso individual, ella obtuvo los votos para ser senadora de la República. El Consejo Nacional Electoral determinó que efectivamente la suma de los famosos formularios daba para que Gloria Flores fuera la senadora, pero que no tenían tiempo, así fue que dijeron, para examinar a fondo el asunto. Es decir, lo postergó a una demanda en el Consejo de Estado que está en curso. En el camino de la demanda, una decisión
administrativa le quitó a su esposo, que era ciudadano venezolano, o es ciudadano venezolano, padre de un hijo colombiano, sin miramiento alguno, incluso contraviniendo órdenes constitucionales previas, lo expulsaron. En cuestión de minutos prácticamente no pudieron despedirse sino en la frontera. Hoy es una pareja, un matrimonio separado a la fuerza por el Estado, por el gobierno de Duque, de manera prácticamente irremediable, porque Gloria Flores tiene que irse del país, lo cual estaríamos decretando, el gobierno estaría decretando un ostracismo, porque su esposo no está prohibido que regrese al país durante ¿cuántos años? 10 años, imagínense. Eso es un caso particular. El que nos convoca aquí, el caso de Ángela María Robledo, y que tiene que ver un tanto, que hay una tesis jurídica similar al de las multas, al de las sanciones fiscales de la Contraloría Distrital. Las sanciones fiscales, vía ley, establecen una incompatibilidad, no una inhabilidad, sino una incompatibilidad para ejercer cargo público, aún de elección popular, pero tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado desde que existe la Constitución del 91 habían repetidamente en varias sentencias afirmado que el régimen de inhabilidades para ser presidente y vicepresidente de la República es el que taxativamente está escrito en la Constitución Nacional, y que la ley, dado que estas inhabilidades las creó el constituyente, que es una entidad más poderosa que un poder constituido como el Congreso, la ley que sale del Congreso no podía añadirle inhabilidades para ser elegido presidente o vicepresidente. Eso duró hasta el actual año como doctrina jurídica, una y otra vez repetida. Lo primero que sucedió, un poco imperceptiblemente para la opinión pública, no hace 3 meses, algo así, es que la Corte Constitucional decidió cambiar la doctrina jurídica que la acompañaba, y una mayoría de 1, o sea, obtuvieron 5 votos, decidió que entonces la ley sí podía añadir inhabilidades para ejercer el cargo de presidente y vicepresidente, en contravía de la doctrina constitucional desde el año 1991. Y por otra parte, ahora, leyendo el tema de la curul, entonces es lo mismo. No existía ningún tipo de inhabilidad escrita en la Constitución para ser vicepresidente que tenga que ver con algo que se llame doble militancia o similar. Eso es una construcción posterior, vía ley, que iba hacia las corporaciones públicas, a la elección de corporaciones públicas, no al ejercicio para ser vicepresidente. El magistrado Moreno y la mayoría de la sección del Consejo de Estado cambió completamente la doctrina jurídica y ahora establece que sí se puede añadir por ley una inhabilidad que había sido creada era por el constituyente y que no tenía en cuenta este tema de las militancias políticas. Estos cambios de doctrina jurídica no son aislados, tiene que ver con una pretensión global que se centra en el Estado colombiano, en secciones del Estado colombiano, impedir que Colombia Humana sea una alternativa de poder. Es una persecución sistemática de tipo político a un grupo poblacional con identidad política que va desde el asesinato hasta la pérdida completa de ejercicios políticos. Por lo cual hay que responder, indudablemente, no podemos quedarnos quietos. Nosotros le hemos pedido a cuerpos de abogados que inicien procesos en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos, de la que hacemos parte,
que abanderemos un tratado que está vigente en Colombia por ley y por tanto va a ser parte del bloque de constitucionalidades de 1972, que es la Convención Americana, y que intentemos los procedimientos internos judiciales para defender nuestros derechos. Punto. A tal grado ha llegado la persecución, por ejemplo, voy a narrar solo dos casos brevemente antes de darles la palabra, que hay un peligro ya sobre la curul indígena en el Senado, la Cámara y Senado, o sea, sobre la circunscripción indígena. En una de las demandas que se está estudiando, el voto en blanco que estaba en el tarjetón de Senado, pero abajo del tarjetón de Senado está la circunscripción nacional indígena, quedó por error de la registraduría en la línea de la circunscripción indígena. Pero es el voto en blanco para toda la elección de Senado. Claro, es un montón de votos que supera la votación individual de las personas que se candidatizaron a la circunscripción indígena. Ese error de la registraduría tratan ahora de transformarlo jurídicamente en que ese voto en blanco es un voto en blanco a la circunscripción indígena para tumbar las curules, que también son parte de este movimiento, o sea, sobre las que son curules del maíz. Está la misma sección con el mismo magistrado que tumbó la curul de Ángela María Robledo. O les pongo otro ejemplo final, fue ayer publicada, pero en Cuarto de Hora, que es nuestro, no es un medio informativo partidista, pero sí que hemos querido generar, en búsqueda del pluralismo informativo, este hecho. Como ustedes saben, el Contralor Distrital intentó, a partir de las multas arbitrarias, embargar los recursos de Colombia Humana como si fueran de recursos personales, para paralizar la posibilidad incluso de pagar las deudas que tiene Colombia Humana generadas en la campaña, porque esos no son recursos que vienen, no queda ni un peso para nosotros de esos recursos. Y una vez que el Consejo Electoral decidió que no eran embargables, como era lógico, porque los recursos no son de Petro, sino de un movimiento, entonces un ciudadano puso una acción para impedir que se nos pagaran los recursos, que hasta la fecha no nos han pagado. El señor Diego Alfonso Caro Porras, el 26 de febrero hizo eso, está bajo estudio del Consejo Nacional Electoral, pero cuando empezamos a mirar quién es el señor Diego Alfonso Caro Porras, encontramos que es un ex candidato del Centro Democrático a la Cámara en fórmula con la senadora María Fernanda Cabal. Está abrazado con Duque, con Uribe, con todos aquí en estas fotos. Dice que es un asesor político de María Fernanda Cabal. Miramos, fueron y miraron, Cuarto de Hora fue y miró cómo fue quien puso la acción y encontró que la cédula que pone es la cédula de un muerto. Y aquí está demostrado que a quien pertenece la cédula real de la persona es un muerto. Y de esa manera intentan, claro, el Consejo Electoral entonces le da seriedad, no tramita la reposición de votos, no tramita tampoco la solución de esta demanda, que además es por el estilo del Contralor, diciendo que los recursos son de Petro, personales y no del movimiento, para que sean embargados. Y así, digamos, esta es la cadena sistemática que aquí, como ustedes ven, tiene como fuente el uribismo mismo. El señor Diego Caro no es cualquier uribista, no es un uribista de base, un ciudadano, sino que es un dirigente del uribismo, trabajando con la senadora María Fernanda Cabal. Ahora, Ángela María y nosotros vamos a intentar defender la curul. Sin embargo, de acuerdo a como leímos los fallos,
que es similar al de Mockus, aunque el de Mockus es por otras razones, es una nulidad de la elección, no es una pérdida de investidura, no genera pérdida de derechos políticos, pero sí la pérdida de la curul, que en el caso de Ángela María no es reemplazable. O sea, de una nos están quitando un derecho para siempre. Nos quitan la curul. En el caso de Mockus y otros casos similares, pues los reemplazan, porque son listas, pero en el caso nuestro es que no la quitan, porque no es reemplazable, no somos una lista. La mitad, la bancada somos los dos, la mitad de la bancada la quita. Una decisión que en mi opinión es arbitraria. Eso va contra todo derecho político fundamental. Los derechos políticos son derechos humanos, fundamentales. El derecho a elegir y ser elegido es un derecho humano fundamental y es la base de la democracia. Y esto es lo que está pasando aquí. Sin embargo, Ángela María queda habilitada para la acción política en general y en esa medida varias inquietudes que aparecen en las redes y en la prensa, pues suena como candidata a la alcaldía de Bogotá, ¿cierto? La pusieron así. Nos pusieron a sonar, como dicen. El sonido. ¿Sonido? No, allá. ¿Cuál es nuestra posición? Por ahora, digamos. Nosotros nos hemos metido desde hace varios meses, un trabajo dispendioso, a construir lo que llamamos unas convergencias democráticas a nivel local, que junte todas las fuerzas alternativas de oposición independientes para ganar poder local en las próximas elecciones de octubre. Ese esfuerzo, mal que bien, sobre todo en muchas regiones del país, ha logrado éxitos, procesos de aglutinamiento reales para consejos, para asambleas y para candidaturas hacia las alcaldías y las gobernaciones en regiones, en ciudades muy importantes de Colombia. Está en proceso. La Asamblea de Colombia Humana a nivel distrital en Bogotá, la última que se realizó, determinó, uno, estar en ese proceso de convergencia, y dos, lograr un acuerdo alrededor no solamente de una candidatura común, sino de un programa, un acuerdo programático, que en el caso de Bogotá tiene toda una experiencia de años de ejercicio de gobierno por parte de nosotros, y que es, en cierta forma, la base programática también de la Colombia. Nosotros nos mantenemos en esa posición. Queremos construir una convergencia democrática de todas las fuerzas alternativas de la ciudad de Bogotá alrededor de un acuerdo programático. Y Ángela María jugará en ese esfuerzo de construir tanto la convergencia, la unificación y la coordinación de fuerzas, como el acuerdo programático. Ya veremos si como candidato o no, ese es un tema que no hemos decidido ahora, lo tendría que decidir estatutariamente una asamblea distrital, no ninguna de las personas aquí en la mesa. Esos son nuestros estatutos que le damos valor, son las asambleas de voluntarios y voluntarios de la Colombia Humana en cada localidad las que toman las decisiones. Por ahora no está citada. Lo que se ha tomado como una decisión por la pasada asamblea es un proceso de unidad y un acuerdo programático. El proceso de unidad tiene varios candidatos, que ya todos aquí más o menos conocen, diferentes nombres, diferentes personas. Si una asamblea determina que Ángela María esté en ese camino, pues estará. Ya es una decisión a posteriori, aun si Ángela María estuviese en el camino de la candidatura a la alcaldía de Bogotá, lo haría bajo la perspectiva de construir un acuerdo democrático y una coalición fuerte de todas las fuerzas independientes democráticas de la ciudad de Bogotá.
Bueno, yo creo que me he alargado como cosa rara. Pero no tanto, está bien. No soy la primera y de todas maneras ahí bastante confusa. La ronda de Entonces, preguntas inicia Wilson Moreno de CNMI, inicialista Michael Buitrago de Redman Noticias. Senador, pero la primera acción para recuperar la cultura a nivel nacional, ¿cuál será? ¿La tutela o a nivel internacional? ¿Cuál? La comisión de En este momento está en curso la construcción de la tutela. Hay distintas propuestas, hay ciudadanos de la Colombia Humana que quizá van a presentar una tutela reclamando, eso es lo que hemos sabido. Hay otra en interés particular al estatuto de la oposición, no porque no seamos opción de poder, sino porque, digamos, reglamentariamente se llama así. Y la otra es la tutela a título personal, que es el camino que estamos construyendo con el apoyo de muchas constitucionalistas que han señalado, digamos, su voluntad. Ese camino está ahí. Sobre el camino internacional, Gustavo. no, igual se han constituido los equipos de abogados. El camino internacional no es el que es, digamos, dependiendo de cuál sea, no necesariamente salva una curul. Lo que muestra, lo que intenta es mostrarle al mundo que aquí no hay garantías democráticas, que hay un ejercicio de persecución en todos los niveles, legales e ilegales, de la construcción de la alternativa de poder que es Colombia. De hecho, hemos estado trabajando una incidencia a nivel internacional con la bancada alternativa. Llevamos varias reuniones recogiendo la cantidad de ataques que hay o de denuncias de todo orden a un número muy amplio de compañeros y compañeras de la bancada alternativa, y seguramente haremos una nueva rueda de prensa ya para presentar esa incidencia. Quizá entonces en ese marco, como dice Gustavo, no solo sea lo que ocurre con nosotros, con nuestra curul y con todas estas acciones, sino en general con la bancada alternativa en Colombia. Michael Buitrago, Redman Noticias. Buenos días, presidente y senador. En esa convergencia que están ustedes anticipándose, una vez se conozca qué va a pasar con la presidencia María Robledo, ¿también estaría dispuesta a ingresar en lo que ha hecho Jorge Rojas, de entrar a una consulta de todos los sectores de izquierda, entre Claudia López, entre Jorge Rojas y los demás, para entrar en ese paquete grande y definir quién va a ser el candidato? O si Jorge Rojas haría un paso desde el año pasado, como dice Gustavo, hemos venido configurando una propuesta programática. Hay dentro de esa propuesta programática personas que de tiempo atrás nos han ayudado en Bogotá y que ya están construyendo esa tarea. Entonces es lo que tendríamos primero que valorar. Esa propuesta programática ya está, ahí está el polo, los verdes, decentes, liberales, rebeldes, como los llamo yo, y Colombia Humana, y muchas más fuerzas, porque ustedes saben, de este lado están animalistas, ambientalistas, planificadores, estos grupos de ciudadanos que nos acompañan, allí están en esa tarea. Eso es lo fundamental. Y, por supuesto, como dice Gustavo, primero lo primero, la tarea de la curul, pero más adelante estaríamos en esa disposición. Hay que hablar con Jorge Rojas, que siempre ha señalado que está en la disposición de trabajar con nosotros. Él incluso estuvo en nuestra asamblea distrital y expresó su voluntad de escoger el camino que le sirva a Bogotá. Y es lo que también estamos pensando en la candidatura para la alcaldía de Bogotá. Hay que recuperar la ciudad. Eso es prioritario. Y parte de recuperar la ciudad es que nuestras apuestas, como en su momento Bogotá Humana, o cuando yo trabajé con Gustavo Petro, con Gustavo Petro en Bogotá y con Antanas Mocus también, estaba la vida, estaba el agua, estaba la educación, estaba la movilidad, que son hoy prioridades, y la seguridad, en una perspectiva muy distinta a la de toda esta tarea de la movilización o de la militarización de las ciudades, que es lo que regresa con el uribismo en estos tiempos en Colombia y en Bogotá. María Camila Roa, Blue Radio. Senador y representante, la pregunta es, le entendí que la decisión la toma una asamblea de la Colombia Humana.
¿Cuándo se daría esa reunión? ¿Cuándo tomarían una decisión respecto a la posible candidatura de Ángela María Robledo? Digamos, lo que está hoy vigente y lo que estamos construyendo es el proceso de unidad y el acuerdo programático. Y en eso estamos. Esas son decisiones de la Asamblea y son las acciones que estamos desarrollando. En el proceso de unidad y en el acuerdo democrático ya hay unos instrumentos actuando, hay unas mesas programáticas. En este tema, digamos, y por la misma experiencia de gobierno que tenemos en la ciudad, nuestro eje fundamental es el tema del cambio climático. El tema del cambio climático no es simplemente un tema de relación con la naturaleza, sino de cambio incluso de las maneras de ser de la ciudad, que incluye su movilidad, que es un eje fundamental, que incluye, yo diría, hasta su política de seguridad. Dentro de la movilidad, como todos sabemos, el eje fundamental está en saber si la ciudad sigue bajo la idea de una movilidad monofásica, que es el bus, como hasta ahora sí, o vamos a una polifásica, que es multimodal, que es la combinación de formas, incluidas las más poderosas, que al ser eléctricas nos permiten mitigar el cambio climático. Eso se llama metro, pero el metro de verdad. El metro de verdad es un metro poderoso, más con la decisión de la Procuraduría sobre la séptima. En el borde oriental, para información de ustedes, de Bogotá, que es donde se mueve la mayor parte de pasajeros en hora pico, de llegada o de salida hacia el occidente de Bogotá, va a haber una demanda en 5 años de 120.000 pasajeros hora sentido, desde la Caracas hasta los cerros. Hasta ahora solo hay un medio, que es el Transmilenio Caracas, que lleva 55.000 pasajeros hora sentido. Lo que nosotros hicimos en el carril de la séptima lleva 15.000, el resto no existe. Eso es insuficiente. Peñalosa quiso llegar a esos 120.000 haciendo un Transmilenio de 50.000 pasajeros hora sentido, como el de la Caracas en la séptima, y juntar ambos, más un metro pequeño, elevado. Eso le daba 120.000. Cuando ya no hay Transmilenio en la séptima, ese metro no sirve, no da sino 50.000 de los buses y 30.000 del metro, da 80.000. Entonces había un colapso de movilidad. No hay otra forma que volver al planteamiento de la Bogotá humana. Es un metro de 90.000 pasajeros hora sentido, que para lograr esa magnitud tiene que ser subterráneo. Y en la 11 y en la 13, un tranvía en la séptima que da 15.000 a 20.000 y reducir la congestión de los buses de la Caracas. Da más de 120.000 pasajeros hora sentido. Entonces, digamos, esta discusión un tanto técnica, pero desconocida por la opinión pública, es lo que tiene que ir a un acuerdo programático. No va a haber una mitigación del cambio climático y una adaptación de la ciudad al cambio climático si no cambiamos la forma de movilidad. Y la forma de movilidad no es acabar los buses, es poner los buses como complementarios y subsidiarios de un sistema más fuerte y más convivial con la vida, que es el método férreo eléctrico, que en el caso específico de Bogotá se nos vuelve un metro subterráneo. Bueno, eso es un acuerdo, hay que buscarlo. Y otra instancia es aglutinar los candidatos diferentes que hay a través de un procedimiento, que pudo ser la consulta, pero hay otros. La consulta creo que ya pasó la fecha. Sí, ya el 12, claro. Hay otros. Digamos, eso también hace parte de un acuerdo. ¿Cuáles candidatos? ¿Incluiría o no a Ángela María? Voy a decir una asamblea. Digamos, en este momento no estamos diciendo ni que no. Que sí a los bajos. Está en proceso de decisión.
menos piensa termina cerca de él. Juan Camilo Matano, Caracol Televisión. Entendemos la lógica de la estrategia en estos momentos, pero teniendo en cuenta lo estrecho de los tiempos, digamos que las inscripciones de candidatura ya se vienen encima. ¿Cuál sería esa fecha que tienen ustedes como límite o que aspiran ustedes que el Consejo de Estado finalmente, digamos, que pueda dar una resolución para ustedes trazar una línea de cargo que se viene? Bueno, los tiempos respecto a la curul, digamos, los tiempos jurídicos. Tiempos jurídicos pueden ser, recuerden que cuando a mí me destituyeron, tema diferente, pero más o menos dentro de este mismo canal de persecución, pues, ¿qué podía pensar la gente en ese momento? Ya se perdió la alcaldía, ya había un poco de gente pensando en cómo la terna y esas cosas que surgen. En cuestión de, yo no me acuerdo cuánto fue, 15 días. 31 días. 31 días retornamos. Pero son tiempos que no se pueden predeterminar. Retornamos por una tutela. Y a partir de ahí, no les fue posible sacarnos de la alcaldía hasta cumplir el mandato que el pueblo nos había dado. Entonces, aquí lo mismo, no podemos predeterminar tiempos. Lo cierto es que hay unos tiempos políticos, no simplemente jurídicos, que están reglados, una fecha para inscripción de candidaturas, etcétera, hacia las elecciones de octubre. Esos tiempos los tenemos que cumplir. Si un tiempo jurídico determina que Ángela María retorne al Congreso antes del cumplimiento de los tiempos políticos que tienen que ver con las elecciones locales, pues Ángela María retorna al Congreso a cumplir desde aquí pues la función de construir una alternativa de poder. Si eso no es así, Ángela María, pues de acuerdo a las decisiones que se vayan tomando, pues participará de la construcción de la alternativa política en el escenario más grande de las elecciones locales de Colombia, que es Bogotá. Ángel Ocampo, RCN Radio. Bueno, senador, si se cumplen todos los presupuestos que acaba de mencionar, tiempos jurídicos, tiempos políticos, que la Asamblea de la Colombia Humana elija a la representante de María Robledo, ese acuerdo programático digamos así, se negociaría con la Alianza Verde, en el caso de Claudia López. Si no llegan a un acuerdo, ¿irían candidatos aparte y no irían a buscar un mecanismo de sacar un candidato único por toda esa coalición? Yo he dicho, quizás el único pronunciamiento público que he hecho alrededor de temas de candidaturas locales. No solamente Claudia López, está Jorge Rojas, Jorge Morris, Sergio Nieves del Polo, Ernesto Gómez de los Liberales Disidentes, Lucho, que al fin no sé si se lanzó o no, Lucho Garzón, que se le ha pedido que pues, integre esta, pues, una constelación de candidaturas. Estaba Navarro, que tuvo un proceso de selección diferente. Entonces, ese proceso debe ir hacia una candidatura. Lo que yo he afirmado es que desde mi punto de vista personal yo apoyo y eso hacer campaña, candidaturas surgidas de acuerdos programáticos y convergencias democráticas en la región del país. Entonces, pues, ya veremos el proceso, pero esa es nuestra idea, nuestra intención, nuestro objetivo. No es dividirnos, eso es suicida, una tontería, una irresponsabilidad repetir lo que hicieron otros en la campaña presidencial. No, me parece que aquí la sociedad demanda, dada incluso las circunstancias políticas de debilitamiento del gobierno, de la tasa de desempleo que ustedes ya ayer pudieron ver, la crisis económica que se cierne en Colombia, no solamente política, el desastre ya en temas humanitarios, el regreso a la violencia, etcétera. El plan de desarrollo que ahorita viene en el debate que nos espera es el intento de profundizar un modelo que destruye los puestos de trabajo
que destruye la producción, que es el extractivismo, el sacar petróleo y carbón, amasar unos dólares que termina siendo, perdiendo competitividad todas las ramas productivas diferentes al carbón y al petróleo, y esas diferentes son las que tienen el empleo. Entonces, por eso ustedes ven esa paradoja de que sí, exportamos carbón, exportamos petróleo, ahora quieren meter el fracking en eso, pero se pierde el empleo. Entonces, ¿para qué una economía que pierde el empleo? Eso es una estupidez desde el punto de vista de una política económica. Y ahí está, digamos, la intención del gobierno de continuar por esa vía suicida de la economía colombiana. Y eso amerita una alternativa. Eso amerita que la sociedad tenga unos referentes para el reemplazo de quienes producen esa crisis. Y ese referente tiene que construirse sobre la base de programas, capacidad y unidad. Que nosotros no somos una fuerza que esté aquí ayudando, pensando cómo dividir fuerzas que son democráticas, sino al contrario, cómo unificarlas. Julián, las dos orillas. Por tiempos jurídicos, para recuperar la curul, pues seguramente se va a terminar cruzando con la campaña electoral a Bogotá. Realmente, si llega a cruzarse ese momento, ¿por qué camino se van a decidir? ¿Si por la campaña a Bogotá o por la curul? Creo que lo que hemos reiterado es que más que un nombre, que por supuesto tiene fuerza y tiene apoyo o no tiene apoyo, más que un nombre, es la tarea programática de Bogotá. Yo creo que eso lo vamos a lograr, y vamos a encontrar un hombre o una mujer que representen esos intereses, ¿cierto? Pero, como bien lo ha dicho Gustavo, estamos buscando recuperarlo. Y hay un camino, la presentación ante el Consejo de Estado a sala plena, ahí hay unos tiempos que se tienen que cumplir, eso no es pues eterno, y ver ese resultado, y después de ese resultado que esperamos que sea favorable, poder tener mucho más claridad sobre este tema. Pero lo que ha sido claro es que no solo empezamos, o yo empiezo a participar en el tema programático, de tiempo atrás, les decía desde diciembre, en esta convergencia que hemos empezado en Bogotá y que anunciamos una semana antes de Semana Santa, yo he estado participando y con María Mercedes Maldonado, que ha sido quien ha estado moviendo esa tarea, José Antequera también, que tiene aspiración, David García también, que tiene aspiraciones al Consejo, no solo en el tema programático, sino buscando renovar el Consejo de Bogotá. Ese es otro de los temas y los propósitos fundamentales. No solo la renovación de quien llegue a la alcaldía, renovar el Consejo de Bogotá, que en estos últimos años se le ha arrodillado a un hombre que ha gobernado, si se le puede decir a eso, gobernar a punto de render, que se fue y llegó con los render, y que ha regresado a la ciudad en muchos de sus indicadores. Eso es lo que tenemos, renovación del Consejo, retomar Bogotá, esta Bogotá que lleva 20 años, esta Bogotá rebelde, que lleva 20 años votando de manera independiente, programáticamente, con esta propuesta, y yo creo que en ese escenario un nombre, vamos a ver, un hombre o una mujer que vamos a apoyar una vez esta apuesta programática. Pero esa apuesta programática, pues además no tendría sentido en el nombre suyo, que tiene un gran respaldo como fueron los 8 millones de votos, y sabiendo que pues sí hay una intención como de defender la curul, pero también hay un sector amplio en la ciudad que la respalda, como ustedes acaban de decir, que como que a ustedes los pusieron a sonar. Entonces no había una apuesta real por ganar la alcaldía de Bogotá con el nombre suyo. Yo he aprendido en la vida que no existe una O, sino una I. Y que situaciones como las que vivimos Gustavo Petro y yo, la Colombia humana, esta opción de poder es compleja y exige miradas complejas. Yo creo que Gustavo Petro y yo no estamos diciendo o una cosa o la otra. Estamos pensando en una I, incluyente. Explore el camino de recuperar la curul. Trabajemos fuertemente en la tarea programática
no solo de Bogotá, Gustavo, lo estamos haciendo en muchas regiones. Hemos viajado a muchas regiones y vemos que estas coaliciones se están haciendo y Bogotá es uno, fundamental. Y lo otro es el nombre del alcalde y la alcaldesa. Otro propósito, cuarto, renovar el Consejo de Bogotá. Progresistas lo hizo hace un tiempo y logró una presencia muy significativa cuando Gustavo Petro era alcalde. Eso lo podemos repetir y eso necesitamos repetir, porque hay que renovar y quitarle y arrebatarle a esos poderes tradicionales de décadas y décadas de unos concejales que no están trabajando por la ciudad, por la garantía de vivir con dignidad en esta Bogotá que tanto amamos. Eso es parte de la tarea.